Ahora, Ok. Enlace latinoamericano europeo. 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 Muy buenas tardes y muy buenas noches. En Europa, saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo le da la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa. Hoy iniciamos el 2024 con el investigador Iván Sierra. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenidas y bienvenidos. Iván es investigador de opinión pública, mercados y tendencias desde 1997. Tiene una licenciatura en Administración de Empresa y un máster en Gestión de Marketing. Lleva una larga trayectoria como columnista en El Telégrafo, Ruta Crítica y El Estado. Es docente universitario y en estos últimos años ha sido director de investigación electoral en las elecciones ecuatorianas del 2019, 2022 y 2023. El tema de esta noche es desigualdad, migración y violencia, las tres caras de la esfera. Él le da la más cordial bienvenida a nuestro espacio, a Iván Sierra. Tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos y todas quienes están conectados. Es un gusto, es un honor realmente estar con ustedes, con la comunidad de migrantes que son los héroes anónimos, ignotos del país. Vamos a empezar. Me han asignado entiendo que como se maneja siempre un cierto esquema, cierto tiempo para la ponencia de hoy. Y vamos a empezar un poquito comentando que estos tres términos que componen el título, ¿no? Desigualdad, migración y violencia, tres caras de la esfera, no son las únicas tres caras de la esfera, ¿no? La esfera de esta coyuntura sociopolítico-económica que estamos viviendo en estos días, en estos tiempos, tiene muchas más aristas, tiene muchos más rostros, pero en aras de puntualizar sobre algo, hemos seleccionado estos tres conceptos. Entonces, empecemos en el mismo orden en el que está el título, hablando de desigualdad. Si la pobreza es un azote social cotidiano, la desigualdad lo es todavía más, porque mientras que la pobreza describe la tenencia o no de bienes o de ingresos al día de hoy, una persona es pobre de acuerdo a indicadores del Banco Mundial o del INEC en Ecuador, etcétera, en función de cuántos ingresos mensuales regulares tiene. Hay varias formas de medir la pobreza, pero si nos fijamos en la pobreza por ingresos, es eso, ¿no? La pobreza, reitero, describe si una persona tiene muchos bienes o pocos bienes al día de hoy, mientras que la desigualdad es una especie de sentencia de que no tendrá bienes ni ingresos significativamente mejores que lo que tiene ahora en el futuro. Entonces es tan crítica o tal vez peor, y vamos a ir desgranando un poco, deconstruyendo y construyendo conceptos a partir de esta primera premisa. Si la pobreza es lacerante, es un azote para nuestros pueblos, digo nuestros en general de América Latina o inclusive si nos ponemos más amplios de los pueblos de los países en vías de desarrollo, la desigualdad es todavía más crítica, es más ácida, es más dañina. Sobre pobreza, pongamos unos pocos numeritos para ubicarnos en cómo estamos hoy, porque hay ocasiones que podemos estar magnificando el problema o reduciéndolo. Entonces, pongamos unos poquitos de cifras para estar todos en la misma página y tener todos el mismo concepto. En los últimos 12 meses, estas son cifras, las que voy a dar son cifras de INEC, son cifras oficiales
del gobierno del Ecuador. Además, el INEC desde hace 2 o 3 años es una oficina adscrita a la Presidencia de la República. No es ese ente autónomo autónomo y plenamente técnico que tuvimos en un tiempo. Está un poco venido a menos, sin embargo, es el órgano oficial, son las únicas cifras oficiales. En los últimos 12 meses, realmente he medido esto de junio 2022 a junio 2023, porque no hay medición posterior todavía. La pobreza, vamos a hablar de la cantidad de personas en Ecuador que están por debajo del nivel de pobreza de acuerdo a los índices que indica Banco Mundial que coinciden con los de INEC. La pobreza creció de 25% a 27%, es decir, ha crecido 2 puntos porcentuales. Eso significa, en número de personas, significa 340.000, llamémosle así, nuevos pobres o más pobres que el año pasado. 340.000 personas son pobres hoy, hace un año no lo eran, es decir, han caído a condición de pobreza. 140.000 personas puede ser todo un cantón. Cuenca tiene 400 y tantos miles de personas, por poner un ejemplo de la tercera ciudad con mayor población del país. Como referencia, este nivel de pobreza que ha subido de 25 a 27%, en el 2016, ustedes saben por qué utilizo ese año, ¿no? 2016, 2017 fueron los últimos años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Ese nivel de pobreza que hoy está en 27, que hace un año estaba en 25, estaba en 21. Estaba en 21 y venía bajando, ¿no? Es decir, cualquier proyección que se hubiera hecho en esos años hubiera dicho que dentro de 4, 5, 6, o en este caso dentro de 7 años, tal vez estuviéramos ya muy por debajo del 20% si las cosas si los resultados se hubieran venido dando de forma más o menos lineal. De todas maneras, sabemos que los resultados en economía o en casi cualquier ciencia no se dan siempre de manera lineal, pero veníamos bajando y ya estábamos en 21 y luego en parte por la pandemia y en parte por otras razones de manejo económico, ha subido a 25 el año pasado, perdón, 2022 y a 27 a junio de 2023. 340.000 nuevos pobres. Combinar pobreza con desigualdad es condenar a nuestros pueblos a la inmovilidad social. Inmovilidad social es este concepto de que una familia o una persona que nace pobre le cuesta mucho, pero realmente mucho, romper las barreras de la pobreza y establecerse ya de adulto como una persona de lo que los economistas llaman no pobre, o mejor todavía de clase media estable. Tal vez a una persona por excepción le juega el número y lo puede hacer, pero hablando con una visión macro del país, si las grandes mayorías, las personas pobres, no logran moverse socialmente hacia mejores estratos, se habla de inmovilidad social. Entonces allí empieza a cobrar importancia el tema, uno de los 3 temas centrales de hoy, desigualdad. Porque la desigualdad más importante no es sobre los ingresos, ¿no? Sino es sobre las oportunidades, ¿no? Veamos de todas maneras qué pasó con los ingresos en Ecuador entre el 2007 y el 2017. Estas cifras las encuentran en la página web de la CEPAL, las que voy a dar ahora. O sea, ni siquiera son ya internas nuestras, son de un organismo internacional, la Comisión Económica para América Latina, que es el organismo económico tal vez más importante de la región, que mide con información oficial de cada país una serie de indicadores. En este caso, nos dice que en el 2007, al inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana, la relación de los ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre era de 31 a 1. Es decir, por cada dólar que ganaba una persona del 10% más pobre, llamemos una persona de los más pobres, por cada $1 que ganaba, los más ricos ganaban 31 veces. No estamos hablando de patrimonio. En patrimonio la diferencia es todavía mayor. Estamos hablando en ingresos, en el flujo de dinero que le ingresa a una familia por sueldos, por remesas, por rentas, por intereses, etcétera, por arriendos, etcétera. 31 a 1. Pasan 10 años y al final del gobierno de la Revolución Ciudadana, ese 31 a 1 se recorta a 18 a 1, que sigue siendo crítico, pero es bastante menos crítico. Habla de una relación
entre los dos extremos de la sociedad, bastante menos desigual. No podemos decir bastante más igual, pero sí bastante menos desigual. Significaba que una persona de extrema pobreza ganaba $1, una persona de extrema riqueza ganaba $18. Antes era 1 a 31, luego pasó a ser 1 a 18 o 18 a 1, como se lo quiera decir. Y 5 años después, ahora en el 2022, el año anterior, se mantenía en la misma relación de 18 a 1. Es decir, que pasaron 5 años y no se logró continuar con ese cierre de la brecha de las desigualdades de ingresos. Es decir, hubo un parón, hubo un estancamiento en el proceso de disminuir las desigualdades. Pero estamos hablando de las desigualdades de ingresos. Dije también que la desigualdad incluye otros conceptos, ¿no? Realmente tendremos que hablar de la desigualdad de oportunidades. Y ahí estamos refiriéndonos a desigualdades en cuanto a, obviamente, ingresos, que ya lo mencioné, desigualdades en cuanto a cupos, estándares y alcances educativos, ¿no? ¿Cuántos cupos alcanza una familia pobre para sus hijos? Tanto el cupo real, por ejemplo, en la universidad o en el colegio, como el cupo de cuántos hijos se pueden educar, ¿no? Que hay condiciones de extrema pobreza en las que hay que elegir, los padres y madres tienen que elegir quién se eduque y quién no, o quién se educa hasta la secundaria y quién solo primaria. Entonces, cupos, estándares, nos referimos a la calidad, a lo que comúnmente llamamos calidad, ¿no? Cupos, estándares y alcances educativos. Una familia de clase media para arriba tiene pleno acceso a colegios, universidades, cuarto nivel, etcétera, con altos estándares educativos y además con altos alcances, es decir, pueden llegar tan lejos como esos chicos o chicas quieran estudiar. Una familia de escasos recursos ni tiene necesariamente cupos en la universidad pública, ni los colegios y universidades son de los más altos estándares educativos, y los alcances a los que puede llegar, es decir, hasta dónde puede estudiar, suele ser también bastante limitado, porque va a tener que dedicarse a trabajar para la supervivencia o para la manutención en jornadas que muchas veces le impiden continuar estudiando una universidad o un cuarto nivel. Eso también marca desigualdades. Desigualdades también existen en el acceso a la salud, en la calidad de la salud. Desigualdades también existen en cuanto a la protección y seguridad social, jubilaciones, etcétera. En cuanto al acceso a créditos para montar nuevos negocios, para emprendimientos o para estudiar fuera, etcétera, becas y créditos, etcétera. Y también una quinta variable de entre muchas más, solamente he querido señalar unas cuantas, leyes que promueven o leyes que proscriben, ¿no?, la desigualdad. Recientemente se aprobó en la Asamblea Nacional una ley que fue promovida por la asambleísta Marcela Holguín, que tiene relación con combatir la desigualdad salarial. Es la Ley de Igualdad Salarial por Género. Bueno, esa es una ley que en este caso promueve la igualdad. Antes hemos tenido leyes y seguimos teniendo leyes que promueven o cuando menos, o en el mejor de los casos, permiten, digo en el mejor entre comillas, permiten que se perpetúen situaciones de desigualdad. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de desigualdad de oportunidades, de muchas variables y de mucho trabajo. Thomas Piketty, que es uno de los economistas más renombrados de Europa en la actualidad. Hace pocos días conversábamos con Etienne sobre esto de la cantidad de pensadores importantes que hay en Europa, que en Latinoamérica se conocen poco. Bueno, Piketty sí es bastante más difundido. Escribe una obra hace pocos años, hace 3, 4 años, se llama Breve Historia de la Desigualdad. Y allí señala y documenta. Eso es lo importante de esta obra, que por cierto la recomiendo. Se la encuentra en español, se la encuentra en físico y se la encuentra en digital. Y es de muy franco entendimiento. No es escrita de un economista para otro economista. Es escrito para los que no somos economistas, ¿no? Menciona y documenta que los países desarrollados, Gran Bretaña, especialmente centra el estudio en Francia, Estados Unidos, creo que Gran Bretaña y Suecia, en esos 4 países. Centra la mayor parte de la documentación que él presenta allí, pero también habla de otros países desarrollados. Lograron despegar al desarrollo, lograron enrumbarse hacia el desarrollo
coincidentemente en los años en los que sus gobiernos combatieron la desigualdad a gran velocidad, con mejoras salariales, con leyes que promovían la justa distribución de la riqueza y con la redistribución propia de la riqueza, con impuestos. Voy a mencionar dos palabras que se les van a saltar rápidamente en sus recuerdos, con impuestos a la plusvalía y a la herencia. ¿Se acuerdan todas las cosas que pasaron en el país el año 2015 cuando se quisieron pasar las leyes con respecto a esos impuestos a la plusvalía y a la herencia? De hecho, Piketty comenta que durante décadas el impuesto a la herencia, que era progresivo, ¿no? Mientras mayor caudal de herencia recibo, pago un impuesto, un porcentaje de impuestos mayor, que llegaron a tener impuestos a la herencia progresivos que llegaron a ser hasta del 50%. O sea, una familia plus cuan millonaria cuyo patriarca fallecía y le dejaba a sus hijos una herencia gigantesca, en algunos casos llegaron a pagar hasta el 50% de impuestos, con la intención de que la riqueza efectivamente se pueda redistribuir, que ese dinero sirva para financiar todos estos otros servicios a los que estuve haciendo mención minutos atrás. El combate a la desigualdad, por tanto, hay que hacerlo en dos frentes: en la generación de la riqueza, con leyes más justas, mejores salarios, obligatoriedad de la seguridad social, etcétera, y también con la distribución, porque no alcanza solamente con poner impuestos estos a los que he hecho mención, a la plusvalía, a la herencia, a la renta, etcétera, porque allí ya la riqueza ya fue generada. Y después que una persona, una empresa, una gran corporación genera una gran cantidad de riqueza, cobrarle un impuesto significativo alto es mucho más complicado, inclusive hasta desde el punto de vista del costo político es más complicado. Entonces hay que hacer el trabajo en ambos frentes. Esto también lo plantea Piketty con suficiencia de argumentos a lo largo de esta obra. La desigualdad, más que la pobreza, es tierra fértil para el crimen, para tomar atajos, para burlar la ley, para descreer del sistema, para descreer, para no creer, para volverse escéptico frente a los gobernantes, frente al Estado, etcétera, porque una persona nace pobre cuando alcanza cierto nivel de conciencia de su entorno, se da cuenta que hay otros ricos y muy ricos, y él está en condición ni siquiera de clase media que no puede llegar a la riqueza, no, está en condición de pobre que no puede llegar a ser de clase media, y se le cierran las puertas, porque la desigualdad más grave no es la de ingresos, sino la de oportunidades. Entonces, esos ambientes sociales se vuelven propicios. No estoy diciendo ni por asomo, ni remotamente que una persona pobre tiene inclinación hacia el delito. No, no, nada más alejado de lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que en esas instancias de desesperación que no son de un día, son de toda la vida, la toma de atajos, o cuando menos el escepticismo, es que el sistema no funciona, es que nunca vamos a salir de esto, es que esto no se va a solucionar nunca, nunca. Y esas repeticiones del nunca de pronto se encuentran cara a cara con alguien que les dice, oye, es que sí se puede por esta vía y lo puedes hacer en muy poco tiempo. Más de uno cae. No importa cuánto dinero tenga, poco o mucho, más de uno cae, pero como son muchos los que tienen poco, entonces también es más probable que de esos muchos caigan en el delito, como lo estamos viendo ahora la cantidad de chicos jóvenes involucrados en las últimas capturas, detenciones, todo esto que está haciendo. La desigualdad estructural es opresión, y la desigualdad estructural afecta, y ya nos vamos a salir del plano económico, afecta al estado de ánimo general del pueblo. Afecta al estado de ánimo general del pueblo, afecta a las emociones de la gente. Así como se mide la opinión pública, se mide también la emoción, se puede medir también la emoción pública. Nosotros en nuestra empresa tenemos planificado este año hacer 4 mediciones, ya lo comentaremos en su momento, voy a pedir que me inviten para presentar los resultados. De la medición de la opinión pública, qué emociones, de la emoción, perdón, de la emoción pública, qué emociones siente la gente cuando ve el rostro del presidente, cuando ve la bandera del Ecuador, cuando ve la bandera de su ciudad, cuando ve el rostro de un expresidente, de su alcalde o alcaldesa, etcétera, cuando le dicen Asamblea Nacional, etcétera. Debemos, y aquí termino esta primera parte hablando de la desigualdad, debemos, por tanto, exigir a nuestros candidatos cuando estemos en campaña, a los políticos que forman parte de nuestro ideario político, de nuestras convicciones políticas,
y a los gobernantes de turno una lucha frontal y notoria contra las desigualdades. Tienen que explicarnos en campaña cómo van a combatir la desigualdad. ¿Cómo? No que nos digan que lo van a hacer, sino cómo lo van a hacer. Y cada vez que nos hablen de pobreza hay que preguntarles también por la desigualdad, especialmente por este concepto de desigualdad estructural o integral, la desigualdad de las oportunidades. Sobre migración ustedes ustedes saben más de lo que yo sé, solamente digo que la migración es un atajo legal, es un atajo, o sea, encontrar un lugar, un espacio-tiempo donde poder generar esos ingresos y esas condiciones de vida más saludables que no las encuentro en mi patria y hacerlo de manera legal, aunque muchas veces la migración implica que se inicia al margen de la ley en el país de acogida, que se inicia sin papeles en el país de acogida. ¿Por qué toleramos que un país expulse a sus hijos e hijas de su territorio? Es una pregunta que tenemos que hacernos los que hemos tenido la oportunidad de quedarnos. Los migrantes son nuestros héroes cotidianos, pero la migración, pero no caigamos en la trampa de romantizarlo. ¿No? Porque la migración forzosa es un defecto de la sociedad, es una tara de la sociedad, no es una virtud. ¿No? Nos sentimos orgullosos y agradecidos de nuestros migrantes, sí, pero también debemos sentirnos apenados y avergonzados de que hayan tenido que emigrar. Es algo que las sociedades debieran evitarlo. La migración forzosa implica al menos tres costos. Yo sé que ustedes van a decirme que son muchos más costos, pero cuando menos tres. El costo económico, lo que cuesta migrar, el desarraigo, lo que duele migrar, y el costo social, lo que se pierde con la migración, se pierde cohesión social, cohesión familiar, las familias se parten. Los hijos de la migración del año 99, los hijos, me estoy refiriendo no a quienes migraron, sino a los hijos de las personas que emigraron, que se quedaron acá durante algunos años, y algunos se quedaron de forma permanente aquí, sin sus padres o sin sus madres, se enfrentaron, esos chicos y chicas de hace veintitantos años, se enfrentaron a un entorno económicamente hostil, porque el país estaba devastado económicamente. Bueno, los hijos de la migración de estos tiempos, que también hay migración, no la vemos todavía en la magnitud en la que se produce, pero sabemos que existe en una magnitud muy grande. Estos actuales chicos que están quedando sin sus padres se enfrentan no solo a ese entorno económicamente hostil, porque acabamos de ver cómo la pobreza crece, sino también se enfrentan a un entorno dominado por el narco, a gran escala, a mediana escala y a pequeña escala, que toca las puertas de los colegios y toca las puertas de los barrios. Si el Estado no ha podido evitar la migración forzosa, está en la obligación de al menos paliar sus costos sociales. Debemos entonces, aquí termino esto sobre la migración, exigir a nuestros candidatos, a nuestros líderes políticos y a nuestros gobernantes una lucha también frontal y notoria contra la migración forzosa, contra el concepto de migración forzosa, que nos expliquen cómo la van a prevenir para que no se siga produciendo y cómo van a paliar la que ya se produjo, los daños especialmente sociales de la migración forzosa que ya se ha producido. Y sobre violencia, violencia no es solo homicidios, violencia es también irascibilidad. Nos hemos vuelto una sociedad impaciente. Acabamos de publicar ayer un estudio sobre tendencias. Las tendencias son hábitos que vamos adquiriendo como sociedad. Tienen un poco de implicancias en el ámbito social y político y también tiene otras tal vez mayores porque nosotros nos movemos entre lo político y lo económico empresarial. Cuando digo nosotros, digo el equipo de trabajo que me acompaña. Acabamos de publicar un estudio sobre tendencias, sobre nuevos hábitos y cómo está comportando la gente ahora al inicio del 2024. Etienne, voy a molestarte, voy a enviarte a ti el link para que lo puedan descargar o el PDF directamente por si gustas compartirlo y que las personas que nos siguen ahora puedan tener acceso al estudio. Un estudio muy, muy sencillito. Y allí hablamos de la sociedad de la impaciencia. Y esa impaciencia deviene en irascibilidad. Nos hemos vuelto impacientes con todo, con la persona que atiende en la ventanilla del banco, con los gobernantes que cuando inician su mandato, con nuestros políticos, con todo, porque nos han mentido tanto
No solamente la clase política, las empresas también mienten, hacen publicidad engañosa. Los medios de comunicación, lo peor que tiene la sociedad ecuatoriana, la mala prensa es lo peor que tiene la sociedad ecuatoriana. Mienten todos los días. Las fake news que se publican, todo eso nos ha vuelto escépticos, nos ha vuelto impacientes. Y eso deviene, eso gatilla, genera una sensación, un estado de ánimo de irascibilidad, de estar irascibles, de estar listos para el conflicto, para la hostilidad, para el combate, para la lucha entre nosotros. Violencia no es solo homicidios, violencia es también romantización de personajes, de actos, etcétera, violentos. ¿Sabes que las dos series más vistas en Netflix en América Latina el 2023 fueron la Reina del Sur, Reina del Sur, Dueña del Sur, algo así, ¿no? La Reina del Sur, que es una narcoserie, y Pablo Escobar, el patrón del mal? Estas son las dos series más vistas en América Latina, que también habla del nivel de nuestros intereses, nuestro nivel cultural y nuestros niveles de entretenimiento y todo eso, ¿no? Pues sí, eso es lo que más se ve, esos tipos de series terminan romantizando personajes y actos violentos. Hay gente que imita, todos tenemos por allí el sticker o el meme de Pablo Escobar con la libretita y lo enviamos entre unos y otros como haciendo chiste de eso, ¿no? Y se nos ha escapado a lo mejor a todos hacerlo. Bueno, Pablo Escobar era un criminal indescriptible, pues, ¿no? Y como esos tenemos otros ahora. En el momento que romantizamos o que banalizamos aquello, estamos también aportando nuestro granito de arena para la violencia. Violencia no es solo homicidios, es también la estética del entretenimiento musical, ¿no? Ven ustedes los modelos y los cantantes que aparecen en los videos, especialmente del reggaetón. No tengo nada contra el ritmo musical, me parece feo, pero no tengo nada en contra del género musical. Pero sí en contra de su estética, porque es la estética de la ostentación, ¿no? Hombres, generalmente hombres con mucho oro que cuelga del cuerpo, en autos lujosos, con chicas con escasa ropa, ¿no? Esa estética también contamina. No me quiero poner moralista de decir que la música de antes ni nada de eso, no va por ahí. Es un comentario estrictamente estético el que estoy haciendo y desde la estética también se puede ejercer violencia o se puede ejercer lo contrario, inclusión. Violencia no es solo homicidios, es también la desinversión del Estado. Cuando el Estado deja de construir escuelas, cierra hospitales o no los abastece, etcétera, genera el incremento de las desigualdades y que cada uno resuelva como pueda. En el estudio que les hice referencia de las tendencias de este año, hay una que la hemos titulado Gente que resuelve. Y parece que es algo positivo, ¿no? Gente que resuelve, pero realmente lo que estamos diciendo en ese capítulo es que ante la carencia del Estado, la gente está resolviendo por su cuenta, ¿no? En Guayaquil hay una epidemia de cierre de calles con rejas. Los vecinos de 6, 7 manzanas, 5 manzanas se ponen de acuerdo y eh, mandan a hacer rejas en las intersecciones. Entonces, unas calles que son de uso público, las cierran y las convierten de uso privado y solamente pueden pasar los vecinos de ese sector, ¿no? Y esto que a lo mejor algunos familiares de ustedes lo han hecho, o familiares míos lo han hecho, o yo lo he pensado en mi barrio, en el sector donde vivo, que puede ser una solución y que es una solución proactiva de la gente que con su dinero, y sí, pero estamos usando el espacio público que es de todos. Estamos conculcándole el derecho a otros para salvaguardar un derecho nuestro. Entonces, cuando un error se sobrepone a otro error, no lo elimina, se sobrepone, son dos errores, ¿no? Y eso nos vuelve también más violentos como sociedad. Nos toca entonces exigir a candidatos, líderes políticos y gobernantes lucha frontal y notoria también contra las violencias en plural. Me faltan muchas otras, ¿no? La violencia intrafamiliar, de padres a hijos, entre parejas, etcétera. Pero nos toca exigir a nuestros candidatos, a nuestros líderes políticos y gobernantes una lucha frontal y notoria contra las violencias en plural, de forma integral, que nos expliquen cómo las van a combatir. Y no se trata de drones y de cámaras y de tecnología para combatir a los ladrones. No, esa es una partecita. Todo el resto, fíjense que en todo lo que hablé de violencia, no hablé de delincuencia como tal, porque eso lo damos por sentado. Finalmente, hay
Hay un autor vasco que me gusta mucho, es un filósofo contemporáneo, se llama Daniel Innerarity. Escribe una obra hace pocos años, hace 4 o 5 años, que se llama La sociedad de los perplejos. Eh, y dice que vivimos no, perdón, política para perplejos, política para perplejos. Dice que estamos en una situación, en una coyuntura mundial, y si lo aterrizo a América Latina y a Ecuador, calza perfectamente, que tenemos tantos cambios que hay un momento que nos paralizamos y no sabemos para dónde tomar ni cómo decidir. Pero al final tenemos que decidir, porque cada tanto hay que votar, cada tanto hay que tomar partido por una posición o por otra, y entonces estamos cayendo, sin darnos cuenta, en un truco para resolver. Cuando no sabemos cómo resolver, buscamos trucos, como cuando no sabemos un restaurante al cual ir y decimos, a ver, donde no hayamos ido antes, o el que cueste menos, o el que quede más cerca. Es un truco, y son trucos en los que en ningún caso estamos diciendo en el que se coma mejor. Entonces, el truco de las decisiones en materia política, cuando estamos abrumados por tantos problemas y tantas cosas que pasan cada día, uno de los trucos es, a ver, lo nuevo versus lo viejo. Los políticos antiguos, los partidos políticos antiguos, los metemos todos en un saco. No importa que sean de derecha, izquierda, cercanos, buenos, malos, etcétera, y a los nuevos los metemos en otra categoría. Y en ese choque, en esa confrontación de lo nuevo versus lo viejo, América Latina está empezando a elegir lo nuevo. Milei en Argentina, que es hasta nuevo disruptivo. Boric en Chile, que es un socialismo diferente, ¿no? Bastante más joven él y todo eso. Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador, etcétera. El problema es que cuando confrontamos lo nuevo versus lo viejo, estamos dejando fuera de la ecuación el análisis de el mejor. Solo estamos diciendo este es antiguo y este es novedoso, pero no estamos diciendo este le conviene más al país o le conviene menos al país. Ante la avalancha de cambios, de estímulos comunicacionales, de la prensa que se escude en su condición de tal para manejar su agenda política, necesitamos ayudar a gestar y ayudar a gestar nuevas ciudadanías. Ustedes, yo, nuestros hijos, nuestros amigos, vecinos, conocidos, followers en las redes sociales, etcétera. Nuevas ciudadanías con al menos 3 características. Con conciencia de clase, que sepamos qué es lo que nos conviene apoyar en función de la clase económica o social a la que nos pertenecemos. Segundo, con demandas públicas, es decir, con la capacidad de generar peticiones, exigencias, diálogos, etcétera, con quien corresponda, con autoridades, con candidatos, con líderes políticos, ¿no? Que seamos capaces de generar demandas públicas, peticiones o sugerencias también, ¿no? Necesitamos esto, sugerimos esto. Y tercero, con argumentos y narrativas vendedoras, con narrativas inclusivas. La izquierda, yo no sé cuántos de las personas que nos siguen aquí se pertenecen en el espectro político a lo que se conoce como las izquierdas, especialmente en Ecuador, nos hemos ido quedando con el discurso de antes tuvimos la tasa de homicidios más baja, antes tuvimos no sé cuántos hospitales, no sé cuántas hidroeléctricas, son números, son datos. Y aunque los datos en una conversación entre 2 o entre 3 que hablamos el mismo idioma y pensamos lo mismo, nos pueden ser muy útiles para entenderlo todo, al final de cuentas, a nivel masivo, el momento de una elección, no votamos por datos, votamos por emociones. Entonces es necesario generar ciudadanías con conciencia de clase, con capacidad para generar demandas y peticiones públicas, y también con capacidad para generar narrativas, relatos, historias, etcétera, inclusivos, es decir, que abarquen a muchas personas, no solamente a los que pensamos exactamente igual, sino que abarquemos a otros, podamos llegar a otros. Por tanto, nuestro discurso no puede ser tan recalcitrante o tan ácido, sino que tenemos que aprender todos a ser un poquito más amplios e inclusivos, discursos robustos, firmes de argumentos y discursos escalables, es decir, que se puedan difundir y se puedan ampliar. No vamos a obtener grandes triunfos electorales
si sustentamos nuestra comunicación solamente en datos o si sustentamos nuestra comunicación, aquí termino, en lo que hicimos antes. Porque los seres humanos, y sobre esto escribe Humberto Maturana, un biólogo chileno de un alcance maravilloso en el ámbito intelectual social, los seres humanos, desde que nacemos, solamente caminamos hacia adelante, ¿no? Desde que nacemos empezamos a crecer y cuando dejamos de crecer empezamos a madurar y cuando dejamos de madurar empezamos a envejecer y luego ya sabemos, ¿no? El siguiente paso, pero solamente caminamos hacia, nadie rejuvenece, nadie, ni Jennifer Aniston, ¿no? Nadie rejuvenece, ¿no? Solamente caminamos hacia adelante. Por tanto, cuando por alguna circunstancia de la vida tenemos que voltear hacia el pasado y nos queremos anclar en el pasado, eso nos hace un daño mental, un daño emocional. Y nos quedamos anclados al pasado en que antes todo fue mejor, o tal vez nos quedamos anclados al pasado en traumas y en malos momentos de nuestra niñez, de nuestra infancia, de nuestra juventud, etc. El tiempo siempre es hoy y nuestros discursos, narrativas e invitaciones a compatriotas tienen que ser siempre pensando en el futuro y hablando en el futuro. Hay una linda escena en una película que retrata, una película que es inspirada en la obra de Antonio Skármeta. La obra de Antonio Skármeta se llama El cartero de Neruda, que narra la obra, la novela, narra la amistad que se forjó entre un humilde cartero de un pequeño pueblo en el que Neruda tenía su casa de descanso en Chile y el poeta como tal, ¿no? Y este humilde cartero aprende a escribir cartas románticas y poesía para enamorar a la chica guapa del pueblo con la ayuda del poeta. Y hay una carta linda que escribe y que se la da al poeta Neruda para que se la corrija. Y Neruda le dice, has hecho una linda carta, está impecable, solamente te voy a cambiar la despedida. La despedida decía, te amo, y se la tacha y le pon, te amaré, porque las promesas funcionan mejor que las certezas del tiempo presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia aquí con nosotros de Iván Sierra, que nos está hablando sobre las desigualdades, migración y violencia, las tres caras de la esfera. Estoy hablando desde Alemania. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde aquí, desde Berlín. Tú hablaste sobre que se requieren nuevas ciudadanías y hablaste de tres factores muy interesantes. Y siempre se dice que en toda crisis nacen nuevas oportunidades. Hoy tuve una conversación que hablábamos también sobre la situación del país y hablábamos de los modelos fracasados de América Latina, que sin duda tienen en gran medida también eh, son también causas de esta problemática que estamos, como por ejemplo los sistemas presidencialistas y los sistemas parlamentaristas, ¿no? Lo que queríamos que se cambie el sistema. ¿No sería también esta una oportunidad para hablar de cosas que no se conocen mucho en el país, pero que pueden ser modelos que puedan cambiar la situación del país, ayudar a cambiar la situación del país, así como los modelos de ciudad, ¿no? Que también es otra de las cosas que han hecho que la violencia se consolide en nuestras ciudades? ¿Qué opinión tienes tú de ir también a hablar de otras posibilidades, de otros modelos políticos en el país? ¿Es oportuno o no tiene nada que ver? Estos primeros, ¿cuánto tiempo lleva Noboa en el poder? 60 días. Estos primeros 60 días del gobierno de Noboa tienen una mínimo guiño, un 1%, ¿no? de algo que pudiera lejanamente parecerse a esta pregunta o este planteamiento que nos hace Jimmy de regímenes parlamentarios, ¿no? Porque esta asamblea ha actuado muy en concordancia, al menos en ciertos aspectos, ¿no? con el Ejecutivo. Y creo que ha sido mucho mejor esta circunstancia actual
que la que tuvimos en el gobierno inmediatamente anterior y que la que tuvimos en el gobierno de Moreno, con un ejecutivo totalmente divorciado de la Asamblea, al menos en los años de Guillermo Lasso, un ejecutivo totalmente divorciado de la Asamblea, a pesar que tuvo la oportunidad de generar estas condiciones parecidas a estas y desechó un acuerdo inicial por irse a hacer sus otras aventuras con otro partido. Pero me parece que a partir de tu pregunta y de esta experiencia que estamos viviendo, estos 60 días, que es muy poquito tiempo, eh, sería interesante por lo menos plantearnos, ¿no? ¿Podrá funcionar en Ecuador? Yo en América Latina entiendo que nadie lo tiene, al menos en la América continental, ¿no? No lo tiene nadie, pero conversemos, ¿no? O sea, me parece que tendríamos que estudiar el caso un poquito mejor. Ustedes desde Europa lo tienen más de cerca. eh, y en mi criterio implica o demanda un nivel de madurez política bastante mayor, porque lo que hemos hecho en América Latina finalmente son regímenes presidencialistas, unos más, otros menos, donde se le encarga al presidente y pues él, ojalá hayamos elegido bien para que resuelva y si no, la culpa es de él de todas maneras, ¿no? El momento que pasamos a un régimen parlamentario, forzosamente vamos a tener que observar como ciudadanía y a demandar también como ciudadanía diálogos entre movimientos y entre partidos, y eso entraña, reitero, un nivel de madurez político bastante mayor y también mayores y mejores capacidades para elegir bien. Pero no me parece descabellado, no se me había ocurrido que podía funcionar en América Latina, pero muchas veces hay que plantearse esas cosas, ¿no? Estamos frente a una gran crisis de la región. En la región hay unos que tienen crisis económica, unos tienen inflación, otros tienen migración, otros tienen inseguridad, pero estamos en un momento bastante revuelto y no estaría de más plantearse, por lo menos, podría funcionar en Ecuador, sí o no, y esa discusión seguramente nos deje, así terminemos por decantarnos de mantener lo que tenemos ahora, pero nos dejará enseñanzas y enriquecimiento. Y lo de nuevos modelos de ciudades es un clamor, ¿no? La reciente inauguración del metro de Quito ha sido un momento de frescura social hermoso. Yo me emocioné mucho viéndolo el primer día y siendo inaugurado el metro por la ciudadanía, por la gente. Ustedes que viven en Europa, que tienen ese transporte público, es que hemos dado sin darnos cuenta, hemos dado en medio de este desastre de coyuntura, dimos un pasito hacia el desarrollo. Son como 2 millones de pasos, pero dimos aunque sea un pasito, ¿no? Así que sí, eso de nuevos modelos de ciudades es un reto muy complejo, pero absolutamente necesario. Ahora pasemos a una pregunta de Elizabeth Sáenz desde Colonia, Alemania. Por favor, Elizabeth, tu micrófono. Sí, gracias Jimmy. Gracias Iván por estar aquí con nosotros hablando de este tema. Bueno, nuestro país está realmente a la deriva, se podría decir así, ¿no? O sea, nunca antes estuvimos así como estamos ahora. Tú hablabas de la desigualdad como tierra fértil del crimen, ¿cierto? Y decías que, bueno, que la pobreza y la desigualdad conllevan realmente bueno, a la delinquir, a la violencia, ¿sí? Yo me pregunto si tal vez ahí también se le podríamos añadir la cuestión de la fuerza pública, ¿sí? La policía, en este caso, en concreto, que realmente han sido totalmente bueno, descuidados, abandonados en estos últimos 7 años, diría yo. Porque vemos otros países, por ejemplo, en Asia, que también son pobres, donde también hay desigualdades y bastante notorias, ¿sí? Pero donde sin embargo no tenemos o no vemos ese tipo de violencia que estamos viviendo, por ejemplo, en Ecuador, ¿sí? Y yo creo que tendrá que ver justamente porque en esos países hay un cuerpo policial, una fuerza pública bastante bien consolidada, sí, bastante bien formada profesionalmente hablando, y tal vez por eso menos corruptibles, menos propensas bueno, a ser cooptadas por los delincuentes. ¿Qué opinas tú al respecto? Gracias. Definitivamente sí, gracias a ti por la pregunta, Elizabeth. Un gran abrazo hasta Alemania. Em, es que la desinversión del Estado en las áreas en las que tendría que haber recorrido el camino inverso
nos tiene sumidos en esta desgracia. Yo recuerdo una sabatina. A ver, yo no me denomino correísta porque yo no sigo personas, ¿no? Yo me defino todos los días o intento hacerlo y me siento claramente en el espectro político, me siento de izquierdas y coincido con el expresidente Correa en muchísimos temas, hay temas en los que no, pero sí tengo que confesar que debo haberme consumido unas 400 de las 500 sabatinas que dio en el curso de los 10 años de su gobierno. Y hubo una sabatina por ahí por el año 2009, 2010, donde él reconoce, dice, es que yo no sé de seguridad, casi textualmente voy a repetir, yo no sé de seguridad, pero voy a empezar a estudiar, ¿no? Y fueron las semanas previas o meses previos a la consulta popular aquella de meterle la mano a la justicia, ¿se acuerdan que se quiso satanizar el tema, ¿no? Y vino acompañado de la inversión justamente en la policía, en las fuerzas del orden público, en inteligencia, en el ejército, en las fuerzas armadas, etcétera, ¿no? Así que es una variable obviamente de crucial importancia y no hablamos de armarlos más, sino hablamos de desarrollarlos en el sentido más amplio, más noble y más exigente del término desarrollo. Así como necesitábamos a los profesores del programa Erasmus que iban a Yachey, así también necesitamos a los Erasmus de la policía, de las fuerzas de control público, y los necesitamos en la educación, que me parece que, por ejemplo, allí solamente por echar un poquito de sal y pimienta a algo más, me parece, creo, pues si me escucha el presidente Correa, a lo mejor me corrige y me mande a callar, pero creo que, por ejemplo, en materia de educación básica y de colegios y eso, creo que se invirtió más y mejor en el cemento y en la tecnología más que en los profesores, creo, es mi percepción, ¿no? Y el desarrollo tiene que ser integral en educación y también como lo comenta Elizabeth en materia de seguridad, ¿no? Ahora, claro, para compararnos con tal país o tal otro país, etcétera, tendremos que hacer análisis mucho más complejos porque tendrá que ver el estado de ánimo nacional, la coyuntura del momento, los niveles de desigualdad que pueden haber medido, o sea, con la frialdad de los números, no lo que uno cree que es desigualdad, porque la pobreza es una cosa y la desigualdad es otra. En Cuba hay relativamente mucha pobreza, pero hay muy poca desigualdad. Entendamos eso, ¿no? O sea, eh, no hay o hay una mínima cantidad de familias en condiciones de pobreza extrema, pero no hay tantos millonarios como tenemos en México o en Colombia o en Ecuador. Entonces, esa sociedad tiende a ser menos violenta porque están todos un poco más parejos, ¿no? Tendremos que estudiar caso a caso, inclusive hasta el tema religioso. ¿Cuánto incide que la población sea mayoritariamente musulmana o que sea mayoritariamente protestante o que sea mayoritariamente católica o que haya un crisol de religiones que ninguna tiene un dominio importante, por ejemplo, en Países Bajos, creo que inclusive hay una incidencia del ateísmo también bastante alta, ¿no? Y todo eso incide como para poder hacer una comparación un poco más precisa entre un país y otro. Muy bien, ahora pasemos hacia Londres. Cristian Mendoza quiere hacer una pregunta. Por favor, Cristian. Cristian, tu Ok, micrófono, por favor. ya está listo. Gracias Jimmy y gracias Iván. Englobando casi todo y siendo lo más concreto y directo. Desigualdades, sí, es verdad. Estuve en Cuba, tuve la experiencia de estar en Cuba y hay mucha pobreza y muchas dificultades, pero no hay los niveles de violencia que hay en Ecuador. Eh, con respecto a combatir la desigualdad, por un lado, ahora que se volvieron a las clases virtuales, se genera mucha desigualdad con alumnos y alumnas que no tienen acceso a Internet, por ejemplo, y eso le compete al gobierno, por un lado. Por otro lado, para ser equilibrado y no pensar que solo vamos por nuestra ideología, el alcalde de Guayaquil anunció un programa para realizar algo con respecto al fútbol, en convenio con la Junta de Beneficencia, el diario El Universo y la Liga Pro, invirtiendo millones.
Y no sé hasta qué punto esto, en estos momentos de, que se vive en el país, puede ser tan conveniente o práctico, ¿no? Viviendo los momentos que vivimos. ¿Qué opinión le merece, Iván? Muchas gracias, Cristian. Saludos a Sherlock Holmes allá en Londres. Em, sí, supe del convenio este que firmó el municipio de Guayaquil, Aquiles Álvarez, para quien manejamos toda la investigación electoral en tiempos de campaña, por cierto. Y de quien tengo un buen concepto, pero claro, Aquiles no es militante, ¿no? Aquiles no es formado ideológicamente en la izquierda, ni en la derecha, ni en nada, ¿no? Su formación política antes de la elección era cero, ¿no? O lo que un ciudadano común dedicado a la empresa privada puede tener, ¿no? Entonces, se le nota, yo no sé si aquí hay alguien que haya vivido en México, pero si me va a entender el término, pero se le nota el cobre, ¿no? Que es una expresión bien mexicana, ¿no? De cuando uno compra una joya de cobre bañada en oro, ¿no? Y con el tiempo se desarrasca un poquito el baño de oro y se nota que tiene cobre, ¿no? O se nota que es de cobre. Y a Aquiles, con todo el respeto por su gestión y todo eso, se le nota el cobre en algunas decisiones como esas, Cristian. No sé realmente cuánto dinero esté invirtiendo el municipio en eso, porque también podría ser que el municipio esté poniendo una cantidad menor de recursos, a lo mejor pone espacios, terrenos o algo por el estilo, y tal vez no es tanta la cantidad de dinero como tal que está invirtiendo, ¿no? Pero coincido contigo en que hay, en que hay otros ámbitos en los que se pudiera generar un impulso a la ciudadanía que nos represente algo más sustancioso, ¿no? El deporte, por supuesto, que es importante, eh, pero hay que tenerlo articulado, ¿no? Hay que tenerlo articulado con la educación, hay que tenerlo articulado con salud, hay que tenerlo articulado con lucha contra las drogas. Entonces, no estoy tan seguro que existan las personas y todos los procesos dentro del municipio como para que se esté pudiendo articular esto de tal forma que el efecto sea multiplicador, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si ponemos, voy a exagerar en el ejemplo, no tiene nada que ver con lo del municipio porque realmente no lo conozco con detalle, pero si construimos 20 canchas y se quedan las canchas allí, pues esas canchas acaban siendo a lo mejor sitios donde se trafica droga. Pero si se construyen, a lo mejor no 20 canchas, pero sí 4 canchas, pero esas canchas, la operación de las canchas se articula en un barrio particular que tiene ciertos problemas sociales de consumo de drogas, de venta, etcétera, y el uso se lo articula con escuelas públicas, se financia a los profesores, se da un bono a los estudiantes que cumplan cierto número de entrenamientos y empezamos a articular un montón de otros aspectos sociales. El impacto de esas 4 canchitas bien trabajadas, integralmente, cuya administración y gestión se la haga de forma integral desde la perspectiva social, va a tener un impacto mucho mayor en un número mayor de personas que si se construyen 20 canchas, pues se las dejan botadas y se las entregan en manos de cualquiera para que las administre, ¿no? Entonces, no recuerdo si tu pregunta, Cristian, tenía dos partes y me estoy quedando solamente con la segunda, la de las canchas, pero en todo caso eso pienso sobre el tema. Y hay otros alcaldes de los nuestros con una formación política mucho más clara, mucho más robusta, y se les nota, ¿no? Uno de ellos es el alcalde de Quito, ¿no? Que se nota cuando él habla, cuando él felicita, fíjense lo que pasó cuando lo del orgullo gay, ¿no? Mientras Pavel invitó y convocó a una marcha por el amor y por el amor integral, inclusive, no sé qué otras palabras usó, y él invitó, con Aquiles pasó algo muy diferente. Intentó prohibir y luego autorizó bajo una serie de medidas draconianas y todo eso, ¿no? Pero bueno, se le nota a veces un poquito el cobre, ¿no? No Muy le bien, digo antes que ahora, dicho esto. perfecto. Tenemos el pedido de mano de Etienne, por favor, Etienne, desde Francia. Gracias, Jimmy. Bueno, buenas noches, Iván. Qué gusto tenerte aquí y con gusto recibir tus análisis para que él se convierta
canal de primicias, ¿no? Que podamos debatir sobre tus, tus datos. Y hablando de datos, hablaste del comportamiento del ciudadano, ¿no? Ecuatoriano. Yo quería preguntarte respecto, no me acuerdo cuántos años empezaste de estudiar un poco estos fenómenos, pero ¿notaste un cambio generacional en los comportamientos del ciudadano en temas de político? Bueno, en político no es tan difícil porque solo hay que ver, podemos ver primero los resultados en las elecciones. Pero te hablo de esto, por ejemplo, a nivel de sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay dos cosas, hemos hablado esta noche de violencia y de pobreza. Y cuando hablamos de violencia, yo me recuerdo que, por ejemplo, en los años 2000, había una manifestación porque habían matado a una niña, ¿no? En las calles. Pero hoy por hoy no hay ninguna manifestaciones y, y en comparación hemos llegado a altos niveles de violencia que nunca hemos visto antes, ¿no? Y hablando hemos hablado de violencia y de pobreza, vemos que parece que, pero creo que es un fenómeno a nivel mundial que hemos pasado de una lucha de clase a luchas individualistas, ¿no? Y te digo esto tomando el ejemplo de Corea, Rafael Corea, que decía que hay mucha gente que salieron de la pobreza y que al final votaron por partidos de derecha, ¿no? Entonces quería conocer tu opinión respecto a estos comportamientos, no sé si son generacionales o actuales sobre esto, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias a ti por la pregunta de ti. Un abrazo fuerte hasta Francia. Desde hace unos 3 años venimos hablando, cuando digo venimos, digo el equipo de trabajo mío que se dedica a hacer investigación de la opinión pública, mercados y tendencias. Venimos utilizando el término de sociedades hiperfragmentadas, que en eso nos vamos convirtiendo todas las sociedades occidentales. Lo digo con certeza luego de haber leído mucho, de haber investigado mucho, de haber conversado con muchos colegas de algunos países. No sé si en la otra mitad del mundo esté sucediendo lo mismo, sospecho que sí, no sé en qué magnitud. Cuando nos referimos a sociedades hiperfragmentadas, nos referimos a eso que seas de individualismo, ¿no? Voy a poner un ejemplo con mi ciudad, con Guayaquil, un ejemplo muy sencillo para yo poderlo explicar con sencillez. La ciudad se empezó a volver hace 30 años congestionada, hostil, incómoda, y las clases altas migraron hacia San Borondón, ¿no? Migraron hacia San Borondón, que es un cantón vecino, pasando el río. Y ahí construyeron sus casas lindas. Y luego la clase media también empezó a migrar hacia allá. Hoy hay cerca de 200.000 personas viviendo al otro lado del río. La ciudad quedó fragmentada, porque la ciudad es una sola. Y hay muchas familias que los padres se quedaron viviendo en Guayaquil y los hijos ya adultos de 30, 30 y pico, 40, tantos años se fueron a vivir a San Borondón. Quedan fragmentados, quedan divididos. O grupos de amigos que unos se fueron hacia San Borondón, los otros se quedaron en Guayaquil. Automáticamente, el momento que ocurre eso, los que se fueron a San Borondón se empiezan a ver entre sí, se empiezan a frecuentar más entre sí, entre ellos, y los que se quedaron en Guayaquil, lo mismo. Eso no es un fenómeno de Guayaquil, eso empezó a ocurrir en Estados Unidos a inicios de los años 70, y lo estudia en Estados Unidos un arquitecto, ensayista también, James Kunstler. Kunstler empieza a hablar de esto, del fenómeno de la fragmentación urbana, producto de que, imaginémonos en Estados Unidos, en ciudades grandes con buenos sistemas de transporte público. Pero las familias que migran hacia los suburbios, que ese es el término que se utiliza, ¿no? En inglés, hacia los suburbios, que son estas zonas ricas alejadas de la ciudad o de clase media alejadas de la ciudad, no hay transporte público, pues. Entonces esas familias dejan de usar el metro y los buses donde uno habla y conversa con todos, se topa con todos, ve cosas. Ustedes lo ven todos los días cuando se suben al metro o se suben al bus. Pero el momento que esas familias dejan de usar el metro y el bus, tienen que usar su carro propio, en su carro va uno solo. Y uno va escuchando su música con la temperatura
que uno quiere, a la velocidad que uno quiere, por la calle que uno quiere y deteniéndose las veces que uno quiere, ¿no? Multipliquemos eso por tantos años haciéndolo, entonces hay un grupo de personas con una conducta individualista y otro grupo de personas un poco más de colectivos. Pero eso es la fragmentación geográfica. Luego el marketing nos inundó con un montón porque la tecnología se fue desarrollando, abaratando, y se hacía cada día que pasaba más sencillo hacer esta taza que antes eran todas blancas, ahora las hacemos de 20 colores. Y luego estas tazas que todas antes eran todas así, las hacemos más largas, más anchas, más finas, más con oreja, con dos orejas, sin oreja, con agarradera de abajo, con cosa térmica abajo, con un cauchito, con tapa, con todo, ¿no? Que antes había taza. En época de mi mamá había taza, una sola taza, un solo tipo de taza. Esa fragmentación de los productos, esa ampliación de los portafolios de productos de las empresas, les permiten llegar a más gustos, a más personas y también nos vamos haciendo. Hay chicos, ahora se palió un poco, pero en la época que se disputaban el reinado mundial Messi con Cristiano Ronaldo, había los chicos de Messi y los chicos de Cristiano Ronaldo, los chicos de Nike y los chicos de Adidas. Solamente los chicos de clase medias para arriba, ¿no? Que pueden elegir qué marca usan, ¿no? Los chicos, yo soy Nike, yo soy Adidas, y si soy Nike soy del uno, y si soy Adidas soy del otro equipo, del otro jugador, etcétera, ¿no? Vamos fragmentando en todo. Las personas que veo que tienen una edad como la mía, aquí yo tengo 54, aunque tienen un poquito más de edad de la que tengo yo, saben lo que voy a decir en este momento. Hace muchos años, cuando uno decía en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, eh, María del Carmen es muy religiosa, significaba que María del Carmen era una católica muy devota. Hoy decir que es muy religiosa, no sabemos de qué religión sea, ¿no? Porque también han proliferado, se han fragmentado, han llegado, etcétera. Todo eso nos fragmenta. Y luego, como si todo esto fuera poco, llegan las redes sociales, donde nos unimos, sí, pero también nos separamos. Porque en la red social soy yo frente a mi Facebook, soy yo frente a mi Instagram, y yo siento que estoy en medio de un montón de gente, que estoy realmente solo. Entonces, esa convocatoria a salir a las calles se narcotiza. Es como que nos narcotizaran, ¿no? Como que nos dieran una valeriana, una cosa de esas, ¿no? Nos apagan porque estoy protestando por las redes sociales. Soy más útil protestando en redes sociales. Tengo muchos followers en las redes, así que mejor sigo escribiendo en redes. Y nos vamos quedando, y esa convocatoria que Tien bien menciona y dice hace no sé cuántos años por el asesinato doloroso siempre de una niña, la gente se volcó a las calles, y ahora ¿cuántos asesinados tenemos? Y no hemos salido a las calles, porque en parte por esto, porque estamos fragmentados, estamos narcotizados, y voy a regresar al concepto de Daniel Innerari, que estamos perplejos. Perdimos la capacidad de asombro. Un asesinato, hay una frase macabra que se le asignan a Stalin, ¿no? Se está recordando de la frase María que me hace así con el rostro. ¿Cómo era que decía Stalin? 100 fallecidos es una crisis, 1 millón de fallecidos es una estadística. Estoy medio maltratándola. Es una frase macabra, ¿no? Pero macabra también es nuestra perplejidad, de perder la capacidad de asombro. Y Nerarity dice, cuando estamos perplejos, nos quedamos así, paralizados. Y así estamos aquí, paralizados. Necesitaremos algo bastante más fuerte de lo que tenemos ahora, y va a ser difícil, reitero, porque estamos hiperfragmentados y las redes sociales nos narcotizan. En todo caso, me preguntabas por el estado de ánimo general. No tengo estudios de hace algunos años sobre las emociones, ¿no? Estamos haciendo uno ahora, vamos a empezar a hacerlos cada 3 meses. Pero sospecho que, por ejemplo, el orgullo de país que llegamos a tener durante algunos años, yo tengo 54, yo me acuerdo haber tenido 20 y pico, 30 años y no sentir orgullo de país, y que mis amigos y la gente en la que yo me movía, familias de clase media, no lo sentían. Yo recuerdo una conversación alguna vez con una tía que vivía en Estados Unidos, que me regaló una camiseta, algo con la bandera de Estados Unidos, y me dijo, quería regalarte una camiseta con la bandera de Ecuador, pero no encontré en ningún lado. Yo le digo, tía, es que yo tampoco me la pondría. Yo tenía, no sé, 21, 22, 23 años, ¿no? Hoy, después pasó un tiempo,
y me compraba las camisas, las del Mashi, ¿no? Las camisas bordadas de la provincia de Imbabura, ¿no? Y como yo, algunas otras personas empezaron a sentir ese orgullo, inclusive ajenos al correísmo, pero el país estaba en otras condiciones. Hoy, ¿qué orgullo podemos sentir? Hoy sentimos orgullo de lo poco que nos queda, del encebollado y de Barcelona. Ujú. Bueno, sí, podemos tener orgullo de todavía de algunas cosas de la naturaleza bella que tenemos en Ecuador, de eso, más tener, digamos, ser contentos de que tenemos eso. Tenemos poco tiempo y tenemos varias manos alzadas, varias preguntas. Ojalá que podamos contestar unas dos, si es que tienes un poquito más de tiempo. Con mucho gusto, Jimmy, con mucho gusto. Intentaré Perfecto, ser un muchísimas poco gracias. más breve yo Eh, también. Perfecto. María Calle desde Italia, ¿quieres hacer una pregunta? Por favor, María, tu micrófono. Muy buenas noches, señor Iván Sierra. Muchísimas gracias de nuevo por estar en el espacio. Hola, Bueno, María. con el tema de la violencia, nosotros, digamos, apenas se sucedió el acontecimiento de TC Televisión, aquí en Italia fue un boom. Yo nunca había visto tanto reportaje, ni cuando fueron las manifestaciones, las huelgas que hubieron en el 2019 y todas las precedentes como hubo en esta vez. Propio fue una conmoción a niveles inauditos. Periódicos de izquierda, de derecha, que hablaban de lo que estaba sucediendo, que el mandato actual del país había perdido el control del país. Estas fueron propias, este era el régimen de la noticia. De hecho, en los derechas no sé, se preocuparon bastante porque esto también, las personas no piensan a toda la parte de las consecuencias de las inversiones, no porque yo sea de derecha, pero hablemos también de izquierda. Enseguida hablaron voces como Roberto Saviano, que es un gran escritor sobre la mafia, en el que describió plenamente y claramente el problema de los carteles que se creció en América Latina y que y Ecuador pasó de ser el país del símbolo más bonito, el rincón con las cuatro diversidades, al país más violento. ¿Usted cree que con las medidas que ha tomado el presidente actual podremos mitigar algo, si es posible? Porque aquí la esperanza de que todo esto pueda cambiar llegó con un fin de semana donde hubieron marchas en diferentes ciudades de Italia, en particular Génova se llenó mucho para pedir que la mafia se fuera. ¿Usted cree que todo este tipo de percepción de violencia que estamos recibiendo pueda mitigarlo realmente este presidente o esto se va muy a largo o no hay retorno? María, un gran abrazo hasta Italia. Estuve en Italia el año pasado, estuve en Roma el año pasado, unos 5 días muy bonitos, comí muy rico además. Em, ¿Cómo hago para decir que sí sin mentir? ¿Cómo hago para decir que sí, que la solución sí la vamos a tener en corto plazo? Em, el narco apareció, el negocio del narco, quiero decir, el narcotráfico, ¿no? El narco se desarrolla en Colombia a finales de los 80 eh, y no se ha ido. Han pasado de eso 30 años y mataron a Pablo Escobar y fue un gran escándalo y Colombia celebró y todo eso y aparecieron 10 más. El error de Pablo Escobar fue el error, digo, para sus fines, haberse metido en política. Si Pablo Escobar se hubiera quedado en su negocio privado, aún estaría vivo a lo mejor, disfrutando de sus riquezas y manejando gobiernos desde atrás posiblemente, ¿no? Pero se hizo público y por eso se convirtió en un objetivo militar. Luego, por supuesto, que cometió una serie indescriptible de crímenes, ¿no? Pero el narco llegó a Colombia y llegó para quedarse. Y luego llegó a México, ¿no? Y, y el presidente Calderón y otros presidentes más declararon la guerra y fueron un baño de sangre luego del asesinato de Colosio, etcétera. Y, y Ciudad de México es una ciudad bastante segura para hacer turismo. Cancún y todo eso no es México, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Pero Ciudad de México, Querétaro, Puebla, eh, Guadalajara,
son lindas ciudades donde se hace turismo la gente local le dice, vaya tranquilo, y uno sale, su teléfono. Yo he visto chicas caminando solas en Ciudad de México, en las zonas turísticas, con su teléfono en la mano a las 11 de la noche, en calles oscuras, y eso es un buen síntoma, ¿no? Pero es en Ciudad de México, y es en Querétaro, y es en Puebla, y es en Guadalajara, pero no es en Tijuana, no es en Mexicali, no es en las otras ciudades, no es en Durango, etcétera, ¿no? Entonces, y en Colombia sucede lo mismo, ¿no? Bogotá tiene zonas lindas turísticas muy, entre comillas, bastante seguras, pero luego hay zonas en las que todavía el Estado colombiano no ejerce como tal, ¿no? Entonces creo que terminaremos en algo parecido a eso. Creo que terminaremos pacificando ciertos barrios de ciertas ciudades y algo así, pero por ejemplo me preocupa mucho y estoy muy pesimista lo que pueda pasar con Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Con Santo Domingo, con ciertos sectores de Manabí, con ciertos barrios y sectores de Guayaquil mismo, ¿no? Y las acciones del presidente Noboa son las que debimos haber tomado antes, pero eso en el plano militar policial, porque además esto está funcionando porque son las Fuerzas Armadas las que están en las calles. Y no es que le tenga un aprecio muy mayúsculo a las Fuerzas Armadas, que sí se lo tengo, respeto a la institución y todo eso, pero esto funciona en la medida en que no estén mucho tiempo en las calles. El momento que las Fuerzas Armadas estén permanentemente en las calles, van a también, algunos de ellos, por supuesto, los miembros menos rectos, van a terminar metiéndose con el narco también, ¿no? Como pasó con la policía, claro, el humilde policía raso que le toca caminar por barrios peligrosos, acaba siendo cooptado o amenazado por el narco de la zona, el de mediana escala de la zona. Entonces, cuando van a hacer un operativo, a lo mejor el operativo policial puede ser exitoso, pero a la semana siguiente esos mismos 2 policías o 3 o 4 rasos van a volver a caminar por las calles de allí. Y ahí ya no van con todo el cuerpo de élite de la policía. Entonces acaba cooptado o asustado por el narco de mediana categoría del barrio. Por eso acaba dando información y esos operativos acaban siendo fallidos, la mayor parte, o muchos de ellos. Llegan a Fuerzas Armadas que no han estado en el sector, que no van a regresar al sector, porque luego que terminan esto se regresan a los cuarteles. Y claro que funciona. Pero eso no se puede sostener, ni desde lo económico, ni desde lo jurídico, ni desde lo funcional como tal. Entonces, en la medida en que no se resuelvan otras áreas del negocio del narco, hacer cara a la operación del narcotráfico, perseguir en el ámbito del enriquecimiento ilícito y de la banca y todo eso, no son soluciones integrales mucho más complejas que yo tampoco las conozco. Si las conociera, tendría que estar yo como ministro de algo en el gobierno, ¿no? Pero son soluciones mucho más amplias y que van a tomar bastante más tiempo, ¿no? Yo me contento con que podamos pacificar en la medida de lo posible, ojalá todas las ciudades, pero con que empecemos a pacificar algunas y vayamos avanzando poco a poco. Pero no creo que regresemos a tener el país libre de narco que tuvimos fácilmente. Vamos a necesitar algunos años de operación sostenida de todo el Estado, no de un buen gobierno, de todo el Estado, incluido Fiscalía, Fuerzas Armadas, tema judicial, etcétera, para poder alimentar esa esperanza, y aún así nos tomará algún tiempito. Sí, esto se nota en estos días que han pasado luego de la intervención de las Fuerzas Armadas, y cierta tranquilidad que se vive un poco. Eh, Se cree que es un éxito, pero parece que no es sostenible en el tiempo. Vemos como, por ejemplo, el día de ayer, creo que fue, se capturó un grupo, una banda, eh, que siempre han estado delinquiendo en la misma zona, y que lógicamente lo habrá conocido la policía. ¿Y por qué no lo pudieron hacer ellos? Y viene la Fuerza Armada y en un par de días logran capturar a esta banda. Bueno, de eso se pregunta mucho la ciudadanía, y, y vemos cómo no ha sido, las guerras contra las mafias no han sido exitosas durante muchas décadas. No creemos tampoco que vaya a ser exitoso a la larga en Ecuador. ¿Y no sería ya hora también de hablar de la despenalización o digamos, de alguna manera, convivir con las drogas, hacer que esto no fuese, que desaparezca el narcotráfico,
que haya un comercio legal, entre comillas, de drogas, por Lo, lo menos de la lo cocaína viene y la marihuana? lo viene planteando Pepe Mujica, lo acaba de comentar Gustavo Petro, ¿no? Es que estamos repitiendo la misma receta desde que apareció Pablo Escobar hasta el día de hoy. Todo lo que tenemos son muertos y corrupción. Galeano tiene esa frase tan contundente, ¿no? Ellos ponen las narices, nosotros ponemos los muertos, ¿no? Entonces, esta receta es una linda receta para el que no está poniendo los muertos, pero nosotros, ¿por qué estamos metidos en esto? Fíjense que yo he mencionado varias veces México, Colombia y Ecuador, pero por curiosidad, si les interesa el tema, pongamos en Google Costa Rica narcotráfico. Ellos están con problemas de narcotráfico, de embarques, porque así como de Colombia se intenta embarcar a Europa desde Colombia pasan a Ecuador para embarcar desde aquí hacia Europa, también lo hacen con Costa Rica. Y también están en Venezuela con un conflicto similar, porque claro, las Fuerzas Armadas de Venezuela son otra historia, ¿no? Y su adscripción al gobierno y el desarrollo de esas Fuerzas Armadas que se han preparado para otro tipo de guerras, son unas Fuerzas Armadas respetables, de Venezuela, respetables en cuanto a armamento, estructura, institucionalidad, etcétera. Este, y en Argentina tienen ese mismo problema, están enquistados en Rosario, ¿no? El narco está principalmente enquistado en Rosario. Es un problema continental. En este momento nos tocó y Costa Rica es una economía, una economía está camino a la dolarización, está virtualmente Hay muchas transacciones que se dan en dólares. Eso facilita el blanqueamiento de activos, ¿no? Y en Ecuador ni que se diga, ¿no? Entonces se facilita todavía más. Entonces es una economía, la del narco, quiero decir, que está en franco crecimiento, en franca expansión. Y ninguna economía crece si no hay demanda. Entonces, qué están haciendo en el otro lado los que ponen las narices? Una última pregunta desde Alemania, Marta Armijo, desde Hamburgo. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí, muy buenas noches, Iván. Mucho Hola Marta, gusto. igual, Qué gusto tenerlo aquí en el programa con nosotros. tenerte, Eh, no me hable de usted, sí, cada bueno, vez que me tú. hablan de usted me salen canas y me salen arrugas y no quiero. Bueno, de tenerte en el programa, sí, bueno. Sí, yo creo que no podría decir retroceder, pero hay otro elemento que me gustaría que lo trataras y es el tema que incluso nos ha preocupado mucho aquí en Alemania. La semana pasada hubo una demostración, una manifestación muy fuerte, encabezada incluso por el canciller alemán Olaf Scholz, en contra del fascismo y de la ultraderecha. Es un fenómeno, pero que lo estamos viviendo a nivel mundial. Y va conectado. Si vemos que Milei pudo convertirse en presidente de Argentina, a pesar de haber dado tantos comentarios de decir que preferible pactar con la mafia o estar con la mafia que con el Estado, entonces me pregunto también la conexión que hay entre lo uno y lo otro. Sabemos también que em, la ultraderecha ataca y trata de impedir a la izquierda, pero siempre bien conectada. La ultraderecha es mucho más fuerte y los fakes, la conexión, hay un español, no recuerdo el nombre, que hace los análisis de cómo se conectan los fakes desde España, los Estados Unidos y atacan al Ecuador cuando fueron las elecciones, por ejemplo, ¿no? Y esa es una de las preguntas. ¿Cómo nos explicamos el crecimiento del fascismo o el regreso del fascismo, el crecimiento de la ultraderecha? Y combinado con esa pregunta también, porque acá en Alemania el partido de la ultraderecha es la AfD. Y la AfD, claro, se va en contra del migrante, se va en contra de los desprotegidos también,
Y ese sentido de solidaridad que siempre se ha tenido frente al que no tenía trabajo, pues entonces se dice, pagamos nuestros impuestos y claro, es una sociedad solidaria. Entonces, con nuestros impuestos, la persona que se queda sin trabajo recibe un sueldo o una ayuda mensual hasta que logre conseguir otra vez trabajo, etcétera. También la educación, también, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que se trata ahora de achicar. ¿Estamos perdiendo a nivel mundial el sentido de solidaridad? Sí, y algo más que solamente eso. Marta, muchas gracias por la pregunta. Un abrazo hasta Alemania, Hamburgo. Em, hace unos minutos dije esta bifurcación, los politólogos llaman clivaje, esta bifurcación del camino entre lo nuevo y lo viejo. Y lo nuevo es también, puede ser también lo excéntrico, lo diferente, lo disruptivo, porque lo viejo es lo que ya conocemos, ¿no? Digamos que vamos a comprarnos una camisa o una blusa, y la blusa o la camisa de los colores tradicionales es lo viejo, y lo nuevo es todo el resto, ¿no? Una blusa con espacios, con huecos, con unos colores estridentes o con qué sé yo, ¿no? Lo nuevo alberga, es un paraguas bastante grande, alberga cualquier cosa o alberga muchas cosas. Dentro de lo nuevo está lo excéntrico, ¿no? Milei, ¿no? Dentro de lo nuevo está lo grotesco. Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Em, Entonces, entendiendo eso y regresando al concepto de la hiperfragmentación le permite a pequeños grupos volverse, porque mientras más pequeño es el grupo, somos más como perros chihuahuas. ¿Han visto los perros chihuahuas esos chiquititos? ¿No? Que son unos perros chiquititos, ¿no? Pero son bravísimos, ¿no? Bravísimos. Y tiemblan y ladran y son bravísimos. Te enseñan los dientes y a veces uno tiene un perro grande mucho, mucho más amigable y el chiquitito es el más bravo de todos. Mientras menos somos en esta sociedad que nos permite alta exposición, porque si somos pocos y no tenemos voz, hay que estarse con cuidado. Pero si somos pocos y tenemos voz, porque las redes sociales nos dan voces a todos, si somos pocos y tenemos dinero para comprar algo más que redes, que son espacios en medios de comunicación, muchas veces de alcance masivo, tradicionales, con alta credibilidad, comillas, etcétera, entonces podemos, aún siendo pocos, excéntricos y teniendo pasados oscuros, podemos ser bastante bulliciosos, bastante escandalosos. Podemos empezar a imponer ciertos aspectos de nuestra narrativa. De esto, como cuando Trump hace 6 años dijo, voy a hacer que México construya, pague el muro que les voy, de que solvente económicamente el muro que les vamos a construir allí, ¿no? Y otra serie de tropelías que dijo en campaña, voy a regresar a todos los migrantes al otro lado de la frontera. Y cuando uno mira los estados donde hay alta población de migrantes, especialmente latinoamericanos, Trump tampoco perdía abrumadoramente, ¿no? Perdía, pero no perdía abrumador. No era un 5-1 que perdía, más allá que en Estados Unidos no se cuentan los votos, sino quién gana en el estado, nada más, ¿no? Pero cuando uno mira con detenimiento las cifras en esos estados que tendría que haber sido una goleada en contra, no pierde por goleada tampoco. Porque esas pequeñas voces de ese chihuahua, a ver si vamos caminando por la calle y nos sale un chihuahua y nos ladra furioso, a ver si no nos hacemos a un lado, por muy chihuahua que sea, porque nadie quiere que lo muerda ni siquiera un chihuahua. Entonces esas pequeñas voces, que reitero, amplificadas por los grandes medios de comunicación a nivel mundial, se vuelven voces importantes. Y en esta sociedad hiperfragmentada, todos se sienten con derecho a expresar su opinión, por disruptiva, estrafalaria que sea, o inclusive por mucho que tengan un pasado oscuro. Es que estamos viendo lo que ocurre en Ucrania, que encuentran cada semana, encuentran vestigios nazis o neonazis en las Fuerzas Armadas ucranianas. Podemos estar de acuerdo o no con la invasión, que si Putin se excede o no, todo lo que sea, pero encuentran cada semana vestigios.
Entonces, claramente hay un movimiento a nivel mundial que en unas partes aparece como neonazi, en otras aparece como de ultraderecha, en otras partes aparece como ultranacionalista, Trump, etcétera. Pero existe. Es inevitable creer que efectivamente es inevitable asumir, ¿no? Que aquello existe y en esta sociedad hiperfragmentada hay espacio y van a seguir teniendo espacio. Y en la medida en la que quienes manejamos posiciones, digamos, un poco más tradicionales, más de la conformación del Estado, no seamos capaces de articular narrativas, como dije hace unos minutos, narrativas inclusivas, convincentes, escalables, las narrativas de ellos que se exponencian por los medios sociales que manejan, van a seguir ganando espacio. Eh, no digo que es inevitable, pero van a seguir ganando espacio. Estamos en tiempos, en los años, a inicios de este siglo, eran los tiempos del buenismo, todo correctito, todo hay que ser bien puestecito. ¿Se acuerdan del expresidente funesto, Yamil Mahuad, ¿no? Siempre impecable, bien vestido, los lentes siempre bien puestos, nunca torcidos, nunca transpirado él. Eran los tiempos del buenismo, ¿no? De que cualquier cosa excéntrica era Bucaram, y aún así Bucaram ganó en su momento, ¿no? Pero era un ser pero catastrófico Bucaram, ¿no? Hoy vemos algunas disrupciones en algunos, en algunos países, vemos políticos disruptivos que ganan espacio, que tienen espacio, y los vamos a seguir viendo, ¿no? Y tenemos que aprender a construir nuestras narrativas, que nuestras narrativas sean mejores, menos pasado, más futuro, menos te amo y más te amaré, o menos te amé, ¿no? ¿De qué me sirve, le dice la señora al esposo, o al revés, como lo quieran decir, que me digas te he amado los últimos 20 años? Yo quiero es que me ames los próximos 20 años. Quiero que me prometas que me vas a amar los próximos 20 años, lo que vas a estar conmigo los próximos 20 años, no que me saques en cara que estuviste conmigo los 20 años pasados, ¿ya? En la medida en que no sepamos decir eso y que no seamos capaces de poner en el centro de la historia a la gente y no al candidato. Cuando el candidato se pone en el centro de la historia, está haciendo comunicación a la antigua. Eso funcionó en su momento, ¿no? En estos tiempos las cosas van cambiando, nos vamos dinamizando, nos encontramos. Cada vez que publicamos algo en Instagram, una selfie en Instagram con el perro, con el hijo, con la abuela, con el nieto, etcétera, nos estamos poniendo en el centro de la historia nosotros. Cuando no había redes sociales, nunca estábamos en el centro de la historia. Nunca estábamos en el centro de la historia. Se nos tomamos alguna fotito de vez en cuando, pero no veíamos y nadie veía que éramos los protagonistas de una historia. Cuando llegan las redes sociales, le mostramos a la gente, mira, estoy paseando en Hamburgo, estoy tomándome una cerveza en tal lado, estoy comiendo el encebollado acá, estoy en el estadio que Barcelona le ganó a Emelec, etcétera, ¿no? Es una cuñita porque yo soy barcelonista. Ya, mostramos que en nuestra historia somos protagonistas. Y el candidato fulano de cualquier partido viene y me dice, yo soy, no, yo no quiero que me digas que tú eres, quiero que me digas lo que soy yo, ¿no? Lo estoy diciendo desde los conceptos. Si quisiéramos aterrizarlo, nos tomaría otra invitación como esta de cómo se hace, por qué se hace, pero tenemos que ser capaces de, digo, como gestores de la izquierda, como partidarios, militantes, etcétera, tenemos que ser capaces de cuando hablamos con otros, poner a ese otro en el centro de la historia y no decir Correa o Luisa o Mujica o el que sea, porque esos no son los héroes. Los héroes son ustedes, soy yo en mi historia y son las demás personas con las que conversamos. Muy interesante y ojalá tengamos oportunidad de volver a hablar contigo en otra ocasión. Y por eso te pedimos en este momento que nos des un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, para todo Enlace Latinoamericano Europeo ha sido un honor para mí estar con ustedes acá. Las y los invito a seguir construyendo estos espacio-tiempos, estas discusiones, estos diálogos, estas puestas en común para construir y ayudar a construir nuevas ciudadanías con conciencia de clase, con pensamiento crítico y con capacidad de generar nuevas demandas a nuestros gobernantes, a nuestros candidatos y a nuestros líderes políticos.
Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado Iván Sierra por compartir su tiempo con nosotros eh, y sus perspectivas. Él, en el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos en colaboración aquí en Europa como en Ecuador. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y tomar parte de nuestras actividades y nos estamos viendo una próxima vez. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.